Hola, bienvenidos a La Palabra en Punto, aquí en RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión. El día de hoy nos encontramos muy contentos porque se encuentra con nosotros una persona que durante muchos años se ha dedicado a promover la cultura, a hablar de la cultura y, vivir en y desde la cultura. Y vaya que no son cosas menores. Alguien que vive la cultura tiene mucho que decir porque el término ha sido tan manoseado que parece que ya todo es cultura. Y si todo es cultura, filosóficamente hablando, diríamos que entonces también nada es cultura, porque el todo también puede entenderse como que nada. Muy bien, en ese sentido quiero darle la bienvenida a nuestro querido amigo, el maestro Adalberto Martínez Arias. Bienvenido, Adalberto. ¿Qué tal, Martín? Qué gusto encontrarnos nuevamente en este edificio donde estuvimos tantos y tantos años haciendo programas de radio antes de que fuese ahora con televisión y toda la cosa. Desde entonces estábamos planeando por allá por los 80s hacer alguna cosa parecida y mira, esto se inaugura aproximadamente ¿en qué año? ¿Te acuerdas? La televisión no RTQ. Recuerdo el año exacto. Es muy reciente, pero relativamente, pero no tiene mucho. Qué bueno, qué gusto saludarte, Martín. Me da mucho gusto, Adalberto. Y muchas gracias. No, es un gusto y un honor tenerte aquí con nosotros. Y voy a leer una muy pequeña biodata, es decir, un currículum vitae muy pequeño de nuestro querido amigo Adalberto, tomando en consideración que es apenas una muestra, una seña de todo lo que durante muchos años él ha hecho en su vida. Entonces voy a leer esta pequeña biodata y dice así: él es y ha sido coordinador de campañas financieras del patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue director de extensión universitaria de la misma universidad, nuestra querida UAC, de la que muchos somos egresados. También fue coordinador del corredor cultural del Centro de las Universidades del país. Fue creador y director de la Escuela de Escritores SOGEM. SOGEM significa Sociedad General de Escritores de México, de la cual, también soy egresado. Me da mucho gusto tener aquí a quien fuera director y fundador de la misma. También fue coordinador del Consejo Estatal de Cultura de Querétaro y director de la hoy Facultad de Artes de la misma universidad, que en su momento fue la Universidad Autónoma de Querétaro y que ahora es la Facultad de Artes de la UAC. Bueno, como ustedes se fijan, él siempre ha estado en actividades que tienen que ver con la cultura, la extensión de la cultura, el fomento a la cultura, las artes, las letras, pero decía hace un momento, pero esta palabra se ha manoseado tanto que parece que pierde consistencia o sustancia, digamos. Entonces empezaríamos por ahí, si te parece, Adalberto, no dando una definición de diccionario, pero sí al menos de manera coloquial que pudiera quedar claro, ¿qué es eso de cultura? Sí, tienes razón, Martín. Tienes razón cuando dices que de pronto se ha manoseado tanto que ya regresamos al nada. A estas alturas debe haber 200 definiciones de cultura, por lo menos oficiales, más las que se agreguen en el transcurso de la charla, porque con toda seguridad va a haber otras propuestas. Y tienes razón también cuando dices al rato hablamos de la cultura del aborto, de la cultura, al rato vamos a hablar de la cultura del asalto, de la cultura, es decir, es tanto el manoseo que efectivamente llegamos al absurdo y el no comprender absolutamente nada de lo que estamos hablando. En aquellos tiempos de cuando comenzamos la extensión universitaria en la Universidad Autónoma de Querétaro y la difusión de la cultura, acordamos en algunas de las reuniones nacionales de tomar como definición de cultura la creación del hombre en su conjunto, como término global, y a partir de ahí ir desmenuzando algunas de las actividades
propias de las instituciones de educación superior, que en aquel tiempo, seguramente recordarás, el Estado había depositado en las universidades la difusión de la cultura. Los estados no tenían en ningún momento, como ahora, una secretaría de cultura con todo el rigor que ello conlleva. Era una actividad que realizábamos las universidades con el poco presupuesto que nos dejaban. Y bueno, a partir de ahí, la primera actividad cultural que se desarrolla en la Universidad Autónoma de Querétaro, si mal no recuerdo, fue una charla sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que organizó en el tiempo de Hugo Gutiérrez Vega, Panchito Perusquía. Francisco Perusquía. Una anécdota maravillosa de Panchito Perusquía y Hugo Gutiérrez Vega estaban, dicen, sentados en un café, como buenos filósofos y como buenos poetas. Bueno, más filósofo que poeta Panchito. Estaban sentados en el café, absolutamente sin decir ninguna palabra. Eran grandes amigos, no necesitaban expresar absolutamente nada para poder entender lo que decían. Después de 3 horas, el café frío, dice Hugo, pues sí, Pancho. Y Pancho le dice, pues fíjate que no estoy de acuerdo. Y se acabó la charla. Eran unos verdaderos pioneros de la actividad cultural en nuestro estado. Y un estado que acababa o comenzaba a salir, seguramente como buen historiador lo recuerdas, comenzaba a salir de un marasmo cultural, social, de crecimiento muy fuerte desde los 40s aproximadamente, cuando deja de pasar el tren que iba a todo el norte del país. Querétaro era el granero del norte del país, ¿te acordarás? Así es. Entonces, en la estación que paraba en Querétaro, la trasladan a San Luis Potosí. Y Querétaro se viene abajo en todos los órdenes. En el educativo, en el económico, en la cultura ni se diga. Y curiosamente, la mayoría de las expresiones culturales que llegan a Querétaro por esa temporada eran muy pocos queretanos. Me refiero a una presencia de carácter nacional, por lo menos. Las esculturas, Tres Guerras, Celaya. Los retablos, Francisco de Gudiño, Jalisco, no lo recuerdo con exactitud, pero queretanos prácticamente no había. Habíamos donde el olor de la cultura no sobrepasaba nuestra ciudad y en el mejor de los casos nuestro estado, salvo algunas cosas, algunos personajes, como los santeros. Recordarás también la escultura queretana, la Escuela de Escultura Queretana, la Escuela Queretana de Escultura, que estaba representada por 2 o 3 destacadísimos escultores. Todavía tenemos algunas de las estatuas aquí en la Plaza Mariano de las Casas, hechas justamente en el entonces Instituto de Bellas Artes por estos magníficos escultores. Bueno, pero regresando un poco a la idea de lo que es cultura, comentábamos originalmente de este manoseo y de estas trivialidades acerca de esta actividad cultural. Acabo de leer también algunos de tus textos de la poesía queretana en 1800, ¿qué? De 1800 a 1911. A 1911. Y bueno, el qué hacer en esta temporada, cuando llegamos a la universidad, qué hacer para poder sobresalir nuevamente de este marasmo en el que habíamos caído. Bueno, pues hacer justamente lo que tú haces en tu texto. ¿Para qué sirve la cultura? ¿Para qué va a servir la poesía, el teatro, la danza? En las universidades llegamos al acuerdo en aquellas reuniones nacionales
que si bien la cultura es el quehacer humano, su máxima expresión se manifiesta en las artes. Danza, teatro, artes plásticas, literatura, cine, arquitectura, etc. Es decir, el arte del ser humano, como dice el lema de la Escuela de Artes, arte, belleza del alma y expresión humana. Ya no nos metamos en definir qué diablos es alma, mente, espíritu, porque entonces sí ya nos meteríamos en una monserga demasiado pesada. Llegaríamos al marasmo de metafísico. Los 40. Sí, bueno, entonces decidimos que la cultura era justamente la presencia de lo hecho por el hombre a través del arte. Y bueno, manejábamos entonces 3 líneas fundamentales. La primera, la memoria histórica, es decir, por dónde anda funcionando lo que somos ahora, de dónde viene, cómo surge, y entonces nos pusimos a estudiar, a analizar en Querétaro el barroco queretano, que comienza en Querétaro y termina en Querétaro. Esta maravilla de arquitectura, esta maravilla de representantes del barroco que tenemos, verdaderamente maravillosos, de aquí o del exterior, pero que finalmente seguimos hasta la fecha disfrutando de esta obra. Entonces manejábamos el arte popular, la danza tradicional. Recordarás la actividad de la maestra Aurora Zúñiga. Claro, fue mi maestra. Fue tu Igual maestra. Que los que mencionaste hace rato. Sí. Tanto Perusquía, como Francisco Perusquía, como Hugo Gutiérrez Vega, pues fueron mis maestros ambos. Además, se trataban el rollo de la cultura, perdón por la expresión. No, adelante. Muy a gusto, muy divertida, sin ninguna súbete a la columna para que desde allá te vean. No, Hugo, me acuerdo en una presentación de su libro de los soles griegos, decía: ¿ustedes piensan que yo, cuando estoy haciendo la presentación de los soles griegos o cuando estoy escribiendo la presentación de los soles griegos, estoy pensando, recordarás que fue embajador en Grecia, claro, estoy pensando en el ocaso de los maravillosos edificios de la antigüedad de Grecia? No, yo estoy instalado en una de las bancas del Jardín Cenea de Querétaro con Pancho Perusquía a un lado. Eso es lo que estoy haciendo cuando escribo los soles griegos. Simplemente, en lugar de poner aquí el Templo de San Francisco, pues pongo este otro edificio de la Edad Media en Grecia y se me acaba el problema. Y la presencia de la palabra, tú lo sabes, es la misma. Sí, de hecho, esto que mencionas es muy interesante porque precisamente en los soles griegos y en otros textos, pues, Hugo Gutiérrez Vega era un gran admirador del gran poeta Cavafis, ¿no? Sí, poeta, claro. Uno de los máximos exponentes de la poesía griega contemporáneo, Cavafis. Su viaje a Ítaca, por ejemplo, ese poema memorioso y muy tremendo, digamos. Bueno, pero de lo que mencionas es muy interesante, me llama la atención esta idea precisamente de que la cultura es lo que hace el hombre, pero desde un sentido artístico. Y ahí me detengo, tú decías que no definiéramos algunos términos y conceptos. Sin embargo, yo sí quisiera nada más mencionar para poder dar hilación a esta agradable charla. Y es la de arte. Arte, sí. Bueno, de Artwain, en griego viene igual que poiesis, significa crear, es un verbo en griego y es crear. Es decir, el arte es la creación, no acudir, por ejemplo, a clichés, a lugares comunes, sino más bien lo que sale del hombre, pero esto que sale del hombre no es solamente una cuestión cognitiva o intelectual, sino tiene que ver también con la sensación. Cómo se relaciona el hombre con el mundo, en el mundo, desde el mundo, por el mundo y para el mundo. Diría Heidegger, cabe guión el mundo, ¿no? Cabe el mundo. Ajá. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque desgraciadamente, hoy, como tú bien mencionabas, hoy se habla incluso de cultura, de la muerte, cultura de lo que tú quieras. Entonces, como un quehacer.
Sí. Como si todo lo que hacemos necesariamente es cultura. Aquí me parece que entonces tendríamos que retomar que la cultura es sí y solo sí, conditio sine qua non, una condición sin la cual no, lleva al hombre a ser mejor. Sé que muchas personas podrían decir que es un relativismo, ¿no? Porque lo que es mejor para alguien no es mejor necesariamente para el otro. Sin embargo, hay una forma de medir el ser mejor y es el desarrollo de la humanidad. Muchas personas pudieran estar, por ejemplo, en contra del pensamiento occidental, de todas estas cosas, pero se sirven, por ejemplo, del producto de la ciencia occidental. Se sirven, por ejemplo, del producto de la ilustración del siglo XVIII, ¿no? Se sirven del producto de toda la industrialización que nace en el XIX, etc. Entonces, la cultura tiene que ver con eso. Y tú bien aludías a esta cuestión, por ejemplo, de las letras, la arquitectura, el arte, la danza, etc., ¿no? Sí, claro. Y ahí me gustaría preguntarte, y tomando en consideración que tú fuiste precisamente coordinador del Consejo Estatal de Cultura de Querétaro, ¿qué diferencias ves? ¿O qué semejanzas podrían ser semejanzas o diferencias respecto de promover la cultura en ese momento con respecto de esta época? Sí, hay una enorme diferencia. Primero, la presencia misma tanto del público como del creador. Es decir, el creador tenía que enfrentarse por sí mismo a absolutamente todo el proceso, desde el proceso de creación hasta el proceso de llegar al público. Era muy difícil encontrar algunas instancias que pudieran propiciarle al creador la posibilidad de la presentación de su obra. Llámese danza, música, teatro, artes plásticas. Por eso hablaba de una primera línea de acción que era la memoria histórica, que es la que tenía mucho más apoyos en aquella época. Querétaro somos una sociedad conservadora por definición. No es gratuita la acción de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro como una muestra de la cultura del Estado que ha permanecido desde 1959 hasta esta parte. Una presencia con una música estudiantil que manejaba el conservadurismo. Luego viene Los Cómicos de la Legua, con una presencia que hasta la fecha continúa, con una presencia también que promueve la conservaduría del teatro clásico español, que promueve la presencia del arte escénico en todas sus manifestaciones posteriormente. Pero comenzamos otra vez, es que son referentes obligados, Hugo, Paco y Luis, claro. No, ese es otro. Son referentes obligados. La creación de Los Cómicos de la Legua, de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro, con Juanito Servín. Juanito Servín participa en ambas actividades como fundador y creador. Siendo líder estudiantil, él participa y mueve todos los hilos para lograr que este tipo de arte, que es la única manifestación estudiantil seria que se ha dado desde el 59 hasta nuestros días. Hubo alguna vez, durante la época del rock, en la Universidad de Baja California, si mal no recuerdo, que se da otro caso de un grupo universitario que tiene resonancia nacional e internacional, un grupo de rock, no recuerdo su nombre, pero son las dos únicas manifestaciones musicales, la estudiantina en Querétaro, la estudiantina de Guanajuato, por supuesto, dos sociedades muy similares, muy parecidas. Y luego el grupo de Los Cómicos de la Legua, que han venido haciendo una tradición inmensa. Entonces, estos grupos tenían todo el apoyo de la universidad. El apoyo era solamente el nombre, no era más. ¿Por qué? Porque surge ahí,
pero económicamente no les daban absolutamente nada, ni a uno ni a otro. No había suficiente presupuesto para poder financiar. Y entonces, con todo y todo, tan solo con el nombre, con eso fue suficiente para que los grupos, ambos, estuvieran y tuvieran el impulso suficiente para lograr permanecer hasta estos tiempos, que es verdaderamente maravilloso. Claro. De hecho, aprovechamos para mandarle un saludo a nuestro querido amigo Alfonso Camacho, que Ponchito Camacho, que él todavía sigue participando en Cómicos de la Legua. Compartimos ahí en el Consejo Editorial del Heraldo de Navidad. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Ponchito. Saludos, Ponchito. Muchos saludos. Y bueno, pues precisamente esta cuestión que mencionas tiene que ver con que la cultura es la recreación, voy a utilizar un término filosófico, ontológico, o recreación ontológica del ser a través del quehacer artístico. No es solamente, podríamos decir entonces, una cuestión de hacer por hacer, es decir, no es un hacer y porque se hace ya es cultura, sino en todo caso tiene que ver con algo que, dirían algunos clásicos, con la elevación del espíritu. Entendiendo por espíritu no necesariamente desde un sentido teológico, sino más bien teleológico, es decir, lo que manejarían desde la antigüedad los filósofos clásicos, el espíritu como un elemento, ¿no?, de la ratio, es decir, de la razón. Claro. Es la elevación de la razón a través del cultivo de las sensaciones por medio de la creación. Y ahí pueden entrar las artes plásticas, no sé, la escultura, música, arquitectura, lo clásico, ¿no? Claro. Y eso es muy bueno porque al final de cuentas, como tú decías, Querétaro pues tiene una presencia, ¿no? Desde en algunas investigaciones que yo he realizado he podido observar que Querétaro desde el siglo XIX, bueno, ya no hablemos del XVIII hacia atrás, pero al menos del XIX hacia acá, ha mantenido una presencia cultural fuerte. Sí, al menos importante. En el ámbito de las letras, sí. Querétaro se ha mantenido y sigue teniendo, ¿no? Claro, hay una gran diferencia. Yo recuerdo cuando antes era el Instituto de Cultura, ¿no? Claro. Ahora ya no es un instituto, ahora es una secretaría y en ese sentido pues cuenta con más recursos, más reconocimiento y bueno, pues hay mayor apoyo a toda la comunidad artística, a toda la comunidad que no se cierra, obviamente, en la cuestión de la escritura o de la literaria, pero también forma parte, digamos, ¿no? Fíjate que yo creo que el segundo boom de la cultura en Querétaro aparece con Mariano Palacios Alcocer en la rectoría de la universidad. El primero se da con Hugo Gutiérrez Vega, es definitivo. El segundo se da con Mariano Palacios, que logra impresionantes actividades en el terreno de la cultura. Los museos, se abren galerías, varias actividades. Y Juan Antonio era el primer secretario de Cultura, Juan Antonio de la Isla, que sí. Fue secretario de Cultura. Era la denominada en aquel tiempo la supersecretaría, porque era enorme todo lo que manejaba. Y entonces la actividad cultural retoma una impresionante marcha hacia arriba. Eso es definitivo. Luego, la segunda línea que estábamos manejando, el reconocimiento del aquí y del ahora. Es decir, la primera era la memoria histórica. Después vino el aquí y el ahora. ¿Qué somos, cómo somos y cómo llegamos? Y una tercera línea, la del reconocimiento o el otear un futuro probable. Si te parece, Adalberto, podríamos en una segunda conversación, charla, continuar con este tema y hablar de algunos tópicos en particular de la cultura en Querétaro. ¿Te parece? Excelente. Bueno, y perdón. No hay cuidado, al revés, gracias a ti. Y bueno, pues no nos queda más que darle gracias a nuestro estimado auditorio o audiencia, es correcto de ambas maneras, y esperarlos en una siguiente edición de Aquí, la Palabra en Punto, un espacio para la cultura y la reflexión. Y también recomendarles, mi programa en YouTube, Martín Hurtado. Nos vemos en una siguiente edición de La Palabra en Punto.